El Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula Cuando un hermano sucumbe a la prueba. Hace unos minutos acabo de platicar con un buen amigo mío de cómo poner en práctica las verdades de la lección de hoy. A propósito, esta es una de las últimas enseñanzas que tenemos, entonces trataremos de ponerla a manera de conclusión. Pero el hecho de que sea la última no quiere decir que no sea importante. Por el contrario, yo considero esta serie de estudios bíblicos sobre Santiago incompleta si no se incluyera esta última parte. Nos corresponde pues, para estos momentos, estudiar juntos en este lugar, considerar los últimos versículos de la epístola del apóstol Santiago a sus lectores. Dice así la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos 19 y versículo 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo tengo confianza en Dios de que mientras estamos en esta media hora juntos, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer a la mente, a la memoria de alguno de ustedes, a una persona que está precisamente descrita en esta porción, a una persona que se ha descarriado de la verdad y que necesita oración, que necesita la ayuda de parte nuestra. Encomendemos a Dios pues estos 20-25 minutos de estudio bíblico. Los invito para que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vayamos al Padre Celestial en oración. Amante Padre Celestial, en este momento te pedimos que el Espíritu Santo nos señale como si fuera un dedo la persona a la cual debemos ayudar. Te pedimos que a través de tu palabra, a través de este estudio, tú nos des las herramientas que necesitaremos al confrontar a un hermano en la fe que se ha desviado del camino. Te pedimos que hagas este tiempo provechoso y que lo que hemos estado compartiendo y estudiando, examinando sobre Santiago, lleve fruto en abundancia en nuestra vida. Que como resultado de estas enseñanzas tengamos una vida más madura. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al final de este estudio vamos a hablar de unos pasos prácticos para ayudar a personas que se hayan desviado de la fe. Le llamaremos a esto actitudes saludables hacia los soldados caídos. Pero también antes vamos a tratar algunas actitudes peligrosas que a veces tomamos, que a veces los tomamos como camino fácil. Vamos a comenzar pues con el primer paso en este estudio y es características o actitudes de la persona misma que se desvía. Yo recuerdo que hace unos años fui a visitar en la ciudad de Oaxaca a un querido amigo mío. Estudiamos 4 años juntos, nos conocimos bastante bien. En muchas ocasiones él cantaba ya que tenía una bonita voz, y a veces él tocaba su trombón y yo lo acompañaba en el piano. En otras ocasiones otros hermanos nos acompañaban en el piano y yo tocaba la trompeta y él tocaba el trombón como un dúo. Él se casó, tuvo hijos, estuvo sirviendo al Señor en un ministerio al norte de México, pero después me dolió mucho. Tuve un gran dolor de corazón al darme cuenta cómo él había abandonado a su esposa, a sus hijos y se había unido con otra mujer. ¿Qué le había pasado? Se había desviado de la verdad. Notemos cómo aquí dice hacer volver a uno al camino, desviarse de la verdad.
En otras palabras, la verdad es algo específico, es algo cristiano, es algo de lo cual uno puede desviarse. La verdad no es un ejercicio intelectual, algo que se aprende, algo místico, algo filosófico, una verdad abstracta o una verdad especulativa. Se trata más bien de una verdad moral. Se trata de algo que se vive, se trata de la vida cristiana. Hay el punto cuando se comienza y uno sabe específicamente que está siguiendo en los caminos del Señor. De esta verdad se desvió mi querido amigo. Recuerdo que la primera vez que fui a Oaxaca, lo buscamos sin éxito. Anduve con otro compañero y nada. En otra ocasión fuimos hasta la colonia donde vivía y en ese entonces tuve la oportunidad de platicar. Recuerdo cómo su mirada, sus ojos habían cambiado enormemente. Ya no era aquel muchacho jovial, aquel gozo que se notaba en sus ojos, aquella chispa, aquellas bromas sanas, bromas limpias con que antes nos saludábamos. Ya era una persona con arrugas en la cara, con el ceño bastante fruncido, desilusiones, avergonzado. Estuvimos platicando y la mayor parte del tiempo él estuvo con los ojos mirando hacia el suelo, hacia el piso. Y recuerdo que me puso como excusa, dijo, es que antes tú te acordarás, era como si fuéramos peces en un acuario, en una piscina, donde el agua y la temperatura están controladas. Pero ya después, como que fuimos lanzados hacia la corriente turbulenta del mundo, del río, y esa era su excusa. Entonces yo aprendí que una de las actitudes que están en un hermano o en una hermana que se ha desviado es que siempre tienen excusas válidas, buenas excusas, excusas perfectas. Hay los que dicen, bueno, ¿por qué no vas a los borrachos? ¿Por qué no vas a las prostitutas, a los homosexuales, a las cárceles, a los hospitales? Yo estoy bien, simplemente ya no voy a la iglesia, ya no me reúno con los demás hermanos, ya no testifico, pero yo estoy bien, ve a ellos. En otras palabras, siempre encontramos a uno que está peor que nosotros para que nuestra conciencia nos deje en paz y para poder sentirnos mejor. Porque aunque tengamos una excusa, diríamos casi perfecta, aunque no hay tal cosa, una excusa válida, entre comillas, esto todavía no nos trae el gozo de nuestra salvación, no nos exime de la responsabilidad, no nos trae fruto, no nos hace dar buen ejemplo a otras personas. Por el contrario, debemos ver que otra actitud en la persona que se desvía es que comenzó sin duda con algo muy suave, con una verdad en su mente que él permitió que entrara como una semillita, que naciera, creciera, se enraizara y ahora lo ha esclavizado. El diablo siempre nos dice 3 o 4 cosas que son mentiras, y esto se refleja en la actitud de la persona que se ha desviado. Una de las cosas que dice es, tú mereces eso. ¿No ves cuánto has trabajado? ¿No ves cuánto has sufrido? ¿No ves cómo no eres tomado en cuenta? Y él trabaja esta mentira en nuestra mente hasta que nos convence de que mereces algo, mereces aquello. Y él le llama algo especial. Es como la carnada. Ahí está siempre, pero él no nos dice que detrás de la carnada, detrás del gusano, detrás de la lombriz, lo que sea, está el anzuelo. También él nos dice, esto te traerá una satisfacción inmesurable, te traerá felicidad, te sentirás realizado, te sentirás, como se dice, a todo dar. ¿Pero es la verdad? No. Mi amigo Roberto Jordán parecía un cadáver en vida, ya está con el Señor. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, se lo llevó al ser desobediente. No hay tal felicidad que se promete, es desgracia. Sin embargo,
el diablo continúa tratando de convencernos que casi no habrá consecuencias tampoco. Él nos dice, el castigo será mínimo, casi no se notará, será 1 o 2 días, o que al cabo lo confiesas a los hermanos, lo confiesas a Dios, te arrepientes y ya estuvo. Como que uno pudiera nada más sacudirse el polvo de la camisa, o nada más enjuagarse las manos de algo, como hizo Pilato. De ninguna manera. El diablo también nos dice, nadie lo sabrá. Todo esto está dentro de la actitud. Pero ¿qué pasa? Es ni más ni menos que una actitud mala. Con mucha razón, cuando la persona se ha desviado del Señor, las cosas preciosas de Cristo, del Señor, le parecen tan lejanas. Una verdad que pasó hace mucho tiempo, en lugar de ser algo fresco, algo vivo. También, además de las excusas, tal persona no se da cuenta, pero va rumbo al castigo. Y el hecho de que vaya rumbo al castigo y en su mente trata de opacar esta verdad, le hacen ver su situación como imposible, como muy difícil de volver al Señor. He estado, cuando estaba pastoreando, por ejemplo, una iglesia, y hablé con personas que yo supe que eran cristianas. Después me di cuenta, fui con ellos, y ellos estaban simplemente desviados de la verdad. Y ellos decían, pero hermano, es tan difícil. ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirá la gente que me conoce? Esto nos habla ni más ni menos de la actitud tan trabajosa, de la cosa tan lejana, del engaño tan fácil y también del castigo inminente. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 se habla de esa ocasión cuando un hombre, un cristiano, estaba viviendo en pecado inmoral. ¿Qué es el consejo del apóstol Pablo? Tal persona sea disciplinada por la iglesia y sea entregado a Satanás para que destruya la carne, a fin de que su espíritu o su alma sea salvo en el día del Señor. Esto es, hay consecuencias reales. Además de perder el fruto, además de no perder el testimonio, perder el gozo de la salvación, es una lástima. Es una contradicción de primera clase. La persona que sabe dónde está la vida abundante y se desvía de ella. Que Dios nos ayude a nunca prestar oído a Satanás. Que Dios nos ayude a tener lástima y compasión de la oveja perniquebrada, de aquella que anda cojeando, de aquella que se ha desviado. Que estemos dispuestos a ir a ayudar a otras personas. Notemos pues, volviendo a Santiago, antes de pasar al segundo punto, cómo él antes estaba hablando de la oración. Él creía en la oración. Él daba el ejemplo de la oración. Él le llamaban rodillas de camello, porque aparentemente tenía callo de tanto que oraba. Pero hermanos, hay algo más. Hay la parte de Dios que le pedimos que Él haga, pero también hay la parte nuestra. Hay que orar por el que está desviado, pero también hay que ir de una manera personal. Sin embargo, ¿qué hacemos muchas veces? Me he dado cuenta que a veces nos refugiamos, a veces callamos la voz de nuestra conciencia con una actitud peligrosa hacia las personas que se han desviado. ¿Cuáles son esas actitudes? Yo he anotado 3. En primer lugar está la crítica. En la crítica simplemente tratamos de rebajar a aquella persona para nosotros sobresalir más, para nosotros ganar puntos, ganar crédito. Esto no glorifica al Señor, esto lo deshonra. No digamos nada. También la indiferencia, o sea, ignorarla, pasarlo por alto. Es como si alguien mirara que una casa se está quemando, un incendio está por allí, están tronando las cosas, pequeñas explosiones ahí, gritos de la familia, y como si uno mira hacia otro rumbo, ignora aquello. Ignorarla, la indiferencia. Esto no debe ser, hermanos. El amor del Señor dentro de nosotros no debe permitirnos tal cosa. Pero también hay otro peligro. De este peligro nos habla Gálatas capítulo 6, versículo 1.
Allí nos habla de que uno está en el peligro de caer en el mismo pecado. En muchas ocasiones hay los padres que dicen, los hijos que dicen, mi padre era alcohólico, pero yo no voy a hacer tal cosa. ¿Y qué pasa? Algunos años después, vuelve a caer en lo mismo. A veces es otro pecado, a veces no es el ser alcohólico, pero es otro pecado con las mismas raíces del alcoholismo, la misma actitud básica, el mismo problema raíz. Hay las personas que dicen, mi papá le pegaba a mi mamá y era una desgracia, había tristeza, había lloridos, había pleito, pero cuando yo me case no va a haber tal cosa. ¿Y qué es lo que pasa 3, 5 años después, cuando llegan los problemas y dice, mi papá tenía razón? Y comienza a usar de estos medios ilegítimos para arreglar las cosas en su vida. Hermanos, en otras palabras, cuando vemos algún pecado en otras personas y no vamos a arreglarlo, muchas veces se nos pega, muchas veces se nos contagia. En actitud llegamos a hacer aquello. Por eso uno debe arreglar las cuentas con aquella persona. Bien, la palabra de Dios nos habla en muchos otros lugares acerca de la importancia de ayudar a estas personas. No de tener una actitud mala, no de la actitud de los que se pierden, pero ahora de la actitud de nosotros, los hijos de Dios, que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de reunirnos ante la palabra de Dios, usando este medio de comunicación moderno, el videotape, y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué nos corresponde? Las actitudes saludables que pudiéramos tomar y que pudiéramos adoptar. En otras palabras, ¿cómo quiere Dios que yo ayude a tal persona? Yo creo que para ayudar a tal persona uno debe orar por ella, seguir el ejemplo de Santiago, seguir la orden. Pero también uno debe estar dispuesto a ser el instrumento de restauración. Uno no puede nada más decir, Señor, trae a aquel hermano o aquella hermana al camino. Uno debe estar dispuesto a que si el Espíritu Santo le guía, uno mismo debe estar dispuesto a ser el instrumento de restauración. Yo sé que no es fácil. Uno siente que tiene pies de plomo. Uno siente que la distancia está muy grande, que hay muchas otras ocupaciones en las cuales inmiscuir, hacerse, ocuparse. Sin embargo, ¿qué es más importante? ¿Qué hizo aquel hombre en la parábola que dio el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, cuando se dio cuenta que una de sus ovejas era de sus ovejas ya, pero se le había descarriado? Estuvo dispuesto a dejar las 99 y, como un gesto de amor y de seguridad a las 99, ir a restaurar a aquella persona. No es fácil. Aquel individuo quizá ya está viviendo con otra mujer. Aquella hermana ya está viviendo con otro hombre. Ya quizá están en una secta, en un grupo, en una iglesia que se dice iglesia, pero que no es iglesia. O quizá aquella persona toma, es un alcohólico, y uno debe ir cuando está sobrio, y casi no hay momentos en los cuales está sobrio. O quizá es una persona que está amargada, o tiene un trabajo que no honra al Señor, en una cantina, o tocando en los bailes, centros de vicio, y uno debe de ir a ayudar a esta persona. Uno pues entonces debe tener una actitud de humildad, no de superioridad, sino más bien de darnos cuenta que nosotros pudiéramos estar en ese lugar. De darnos cuenta que si acaso algún día Dios no lo quiera, y Dios no lo quiere, que nunca pase, pero si uno llegara a estar en esa situación, que otros estén dispuestos a venir a lavarnos los pies. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 13? El Señor Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos y luego enjuagó los pies. Él mismo tuvo que meter la mano en aquella agua, posiblemente tibia, posiblemente caliente. A veces uno quisiera tener agua caliente para lavar los pies a los hermanos, o agua fría, pero Él mismo metió sus manos primero y entonces los secó. Pedro, como era él, le dijo, Señor,
no lo hagas, yo debo hacértelo a ti. Él dijo, no, ustedes ya están lavados, ya no necesitan un baño general, necesitan los pies del andar de esta vida del polvo. Uno debe estar dispuesto, pero también uno debe hacerse un examen personal para ver si uno no ha causado esta caída de este hermano. Si usted es tesorero de su iglesia o del grupo que se reúne para hacer iglesia, quizá usó esto en una manera indirecta, quizá no le pagó, hay que pagarle. Quizá usted está en un puesto de autoridad en su iglesia como diácono o como anciano o como encargado, y usted usó de su autoridad de una manera mala. Usted debe examinarse y ver que usted no haya sido tropiezo. Y al ir, usted debe pedirle perdón de una manera completa, ¿verdad? No solamente una mención casual. Pero también, aparte de este examen personal, es bueno que usted tenga unos versículos listos que hablen en contra del pecado de aquella persona. Unos versículos que hablen de cómo esto contradice la voluntad de Dios. Ahora, además de esto, yo le sugiero que usted se asegure que todo esto no es solamente un rumor, esto de que la persona está en un pecado, que clarifique esto. Como les dije, también es necesario que uno se examine, de acuerdo a Romanos capítulo 2, que les dijo el apóstol Pablo, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo, pero en otras maneras. Mateo 7, 3, 5, lo mismo. En cuanto a corregirlo, si es que uno ha traído aquel pecado, pues uno debe estar dispuesto a corregirlo, ¿verdad? En cuanto a los pasos listos, Proverbios 27:5 nos habla también de tener un deseo sincero de restaurar, una buena actitud, de tener versículos que hablan de personas en la Biblia que también se desviaron quizá en esta misma área y cómo Dios los trajo a restauración. Por ejemplo, tenemos el caso de David, cuando hizo un censo y se desvió. Tenemos el caso también de David cuando cometió pecado de inmoralidad, pero fue restaurado. Entonces es necesario que uno tenga aún no solamente versículos, pero que uno trate el asunto en privado. ¿Se acordarán ustedes de Mateo capítulo 18, versículo 15? Cómo allí se habla de ayudar a la persona que se ha desviado, pero en primer lugar en privado, no en público, no en la oficina, no en la calle, no en la iglesia, sino más bien en privado. Proverbios 25:9 también nos habla de la privacidad y de lo sabio que es. En último lugar, pues, uno necesita tener las palabras correctas para hablar. Una buena introducción, por ejemplo, yo estoy encargado del dormitorio de los varones en el seminario donde enseño la Biblia. Y hay como unos 40 varones que están a cargo mío y con los cuales yo tengo que trabajar. Y yo recuerdo que hace ya 2 años y fracción, cuando tomé esta responsabilidad, me di cuenta que había muchos problemas, por ejemplo, que fulano de tal me miró mal, o se perdió un cepillo de dientes, o una pasta de dientes que alguien muy confianzudo tomó, o pidió prestada mi guitarra, pero luego la tuvo más tiempo, o se le rompió una cuerda, y todo esto, bastantes detallitos chiquitos, ¿verdad?, que surgen en la vida diaria, porque somos humanos y todavía tenemos muchos detalles de estos. Estamos en el proceso de la madurez. Entonces yo pensé, Señor, ¿cómo les puedo ayudar en esto? Y se me ocurrió pensar en Mateo capítulo 15, de que estos asuntos pequeños sean tratados de una manera personal e individual, que no me los traigan a mí hasta la autoridad, que entre ellos mismos arreglen esto. Por ejemplo, un joven que estaba usando palabras pues no malas, pero tampoco muy agradables ante una señorita, de estas señoritas muy cohibidas, ¿verdad? Otra señorita y vino y me dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Sería propio que usted fuera a hablar con el joven o qué? Yo le dije, lo normal es que esta misma señorita le diga, mira, me has ofendido con estas palabras, hay que arreglarlo. En otras palabras, que el círculo de la ofensa se haga lo más chico posible. Unas palabras apropiadas pudieran ser,
Siempre quiero hablar bien de ti. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la lengua y cómo hablamos de tener un pacto? Pero hay algunas cosas que no entiendo en tu vida y me gustaría que me las expliques. Y entonces pueden hacer una referencia a estas cosas. O, hace un tiempo que prometí solo dar buen reporte de los demás, pero como ya hay algo en tu vida que no entiendo, hay algo en tu vida que es así, quisiera que me lo explicaras y así me ayudarías a cumplir con mi palabra. Uno tiene que esperar silenciosamente y darle oportunidad a que aquella persona pues confiese en sí, en lugar de que uno tenga que forzar a tal persona, ¿verdad?, en esto. Ahora, uno tiene que ayudar a tal hermano a restaurarse. Uno tiene que, además de estas palabras, decirle que quizá hay necesidad de hacer restauración, de hacer confesión, y que la confesión no debe ser más grande que el círculo de la ofensa. Si ofendió a 2 juntos, que confiese a esos 2 juntos en privado. Si ofendió a toda la iglesia, entonces que confiese a toda la iglesia. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que aprendamos nosotros de esta situación, a no caer, a darnos cuenta que a veces todo comienza de una manera muy, muy fácil. Darnos cuenta que las pruebas de dentro son más fuertes que las pruebas de dentro. Es algo gradual, como esa ilustración que alguien ha dado de la rana, que la ponen a hervir poquito a poquito, y no se mueve, no brinca de la sartén que está hirviendo, ahí se muere. Y a veces como cristianos así nos pasa también. Poco a poquito vamos cayendo, la gota está rompiendo la roca hasta que al fin uno cae, y uno debe aprender a no caer, debe ir a ayudar a otra persona. ¿Cómo quiere Dios que nos motivemos a hacer esto? Yo creo que por saber que uno ha librado a una persona del infierno, del castigo, y también por saber que este acto de restauración cubre multitud de pecados en la vida de la persona, en la vida de uno mismo, porque lo previene, uno aprende, y en la vida de otras personas que estaban tentados a seguir el ejemplo. Vamos a terminar esta sesión con una breve palabra de oración, pidiendo que en el tiempo que tengan después, ya sea como grupo o como individuos, ustedes puedan orar unos por los otros al pensar en ir a restaurar a una persona, al ir a traer a alguien al camino de la verdad. Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos convenza de la importancia y nos habilite y nos capacite para ayudar a nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, y hay otras series que esperamos publicar, que esperamos dar sobre estos estudios. Si algunos se interesan, si algunos recibieron bendición especial en esta serie de Santiago, yo los invito para que escriban al Seminario Bíblico Río Grande, 4300 S.BUS.281, en la ciudad de Edimburgo, Texas. La zona postal es 78539. Pueden dirigirse al encargado de Relaciones Públicas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.